Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Kimberly Chinchuña y hoy hablaremos sobre la recopilación y reflexión sobre experiencias de cuidado y educación en la cultura quichua, andina y amazónica. En esta presentación analizaremos 3 casos de investigación sobre experiencias de cuidado, enseñanza y educación en la Amazonía ecuatoriana. Bueno, a continuación, la importancia de estudiar experiencias educativas en la Amazonía ecuatoriana. El estudio de las experiencias educativas en la Amazonía ecuatoriana proporciona perspectivas valiosas sobre cómo promover la equidad educativa y el acceso a una educación de calidad en contextos rurales y remotos. Esta investigación ayuda a identificar barreras y desigualdades existentes en el sistema educativo y a desarrollar estrategias efectivas para superarlas, garantizando así que todos los niños y jóvenes, independientemente de su ubicación geográfica o contexto cultural, puedan beneficiarse de oportunidades educativas enriquecedoras y pertinentes. Quichua Mandarí Panga está ubicado en la Amazonía ecuatoriana dentro del Parque y Reserva del Natural Yasuní. Se dedica a la producción de la yuca, chonta, hoja de bijao y el plátano. También se dedica a la agricultura, pesca, artesanía eh, y caza, en algunos casos de animales pequeños. Em, Mandarí Panga ofrece experiencia del turismo comunitario en lo que los visitantes puedan explorar la selva amazónica, observación de la flora y fauna, artesanías tradicionales. Prácticas y estrategias de cuidado. En estas tenemos lo que es plantas medicinales, curanderos y chamanes, alimentación y nutrición. En la educación y enseñanza tenemos lo que es la educación formal tradicional, donde enseñan tanto el currículo nacional ecuatoriano como conocimiento y valores tradicionales quichua. También tenemos la enseñanza y el idioma de quichua, donde se promueve el aprendizaje del uso del idioma quichua, garantizando que las nuevas generaciones mantengan su lengua. Los Canelos, la ubicación es en la provincia de Pastaza, el Puyo en la área del río Bonoduasa. Se dedican a lo que es la siembra de yuca, chotefibra de escobas, elaboración de cerámica, la pesca y la cacería de animales. El pueblo ofrece turismo comunitario, caminatas por la selva, viajes por el río Bonaduasa en canoa, artesanías auténticas del pueblo quichua y su fiesta más importante es el Camarish Ista, que fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en el 2021. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las prácticas y estrategias de cuidado de los canelos. Tenemos como primer punto la medicina tradicional, que se da el uso de plantas medicinales. Este conocimiento se transmite de generación en generación y también cumplen un papel importante en lo que es los curanderos y los chamanes. Luego tenemos el cuidado comunitario. Aquí se da la solidaridad y apoyo mutuo entre los de las comunidades si tienen algún problema. Y también se cumplen lo que es los roles tradicionales. Cada persona cumple un rol dentro de la comunidad. Luego tenemos la alimentación y nutrición. En lo que se da la agricultura sustentable, cultivan sus propios alimentos como la yuca, el maíz, el plátano, etc. Se da la caza y el pescado y la pesca responsable. Y tenemos después la educación y enseñanza de ese pueblo, es que se da el aprendizaje intergeneracional. Esto se da a través de la transmisión oral de conocimientos. Los ancianos son encargados de estos y lo que hacen es contar historias, leyendas y enseñanzas prácticas a los jóvenes. Y también se da el aprendizaje por observación. Esto se da más en niños. Se los lleva a actividades diarias de las comunidades como la agricultura, la caza, la pesca y la artesanía. Luego tenemos también la educación intercultural bilingüe. Aquí se aprende el idioma local y el español. También se aplica el currículo relevante y el currículo nacional con adaptaciones y materias como la historia andina de los pueblos y cosmovisión indígena, el lenguaje de las nacionalidades. Luego tenemos las escuelas comunitarias.
En esta comunidad tienen en lo que es 2 escuelas y un instituto, también tienen colegio, y aquí se da el involucramiento de la comunidad, o sea, la comunidad, los padres, los líderes participan activamente en la educación de los niños, y los maestros locales son un ente muy importante, ya que culturalmente se da un conocimiento relevante y respetuoso. Las prácticas de enseñanzas basadas en la naturaleza se da las clases al aire libre también, no solo en el aula, y se realizan lo que es proyectos prácticos como huertos escolares y recolección de plantas medicinales. Luego, por último, tenemos los rituales y ceremonias. Estos se practican y se hacen partícipe a toda la comunidad para que estos aprendan sobre su herencia cultural. Y por último tenemos el ritual de iniciación, que se le da a los jóvenes cuando pasan de niños a jóvenes, y ellos demuestran sus conocimientos y habilidades que han adquirido. Gracias. A continuación vamos a hablar sobre los guaraníes. Estos se encuentran ubicados en 3 provincias de la Amazonía: en la provincia de Orellana, en el cantón Orellana, en la parroquia de Ayuma, y en el cantón Aguarico, en las parroquias Tiputini, Yasuní, María de Uridima. Se dedican a la caza, la pesca y la recolección de frutos. Su modo de vida y su cosmovisión están estrechamente ligadas a la selva, lo cual lo consideran su hogar y su fuente de sustento. Reflejan una adaptación constante a los cambios y desafíos del mundo moderno, mientras buscan preservar su identidad y sus tradiciones ancestrales. Las prácticas y estrategias de cuidado de los guaraníes son que desde temprana edad los niños aprenden observando y participando en las actividades de los adultos, como es la caza, la pesca y la recolección de frutos. Ellos crían a los niños con amor y compromiso para que conozcan las riquezas y también manejen temáticas foráneas, para que así sean jóvenes decididos a preservar la vida. En educación y enseñanza, ellos crean sus propios sistemas educativos de acuerdo a su cosmovisión, a su idioma y su cultura. La enseñanza entre estos guaraníes se basa principalmente en la tradición oral. Los ancianos y los líderes comunitarios transmiten historias, leyendas y conocimientos prácticos de generación en generación. Bueno, a continuación hablaremos sobre la comparación que tienen los 3 casos analizados. Mientras que cada comunidad en la Amazonía ecuatoriana tiene sus propias prácticas y desafíos específicos en cuidado de enseñanza y educación, todos comparten un profundo respeto por la naturaleza y una conexión arraigada con sus tradiciones culturales. La integración de conocimientos ancestrales con enfoques modernos es crucial para el desarrollo sostenible y el bienestar de estas comunidades únicas. Bueno, reflexionando sobre los casos investigados, surge la pregunta de cómo equilibrar el desarrollo moderno con la preservación de culturas indígenas y sus conocimientos tradicionales. Es un desafío que no tiene una solución única, pero que requiere un enfoque holístico y colaborativo entre las propias comunidades, el gobierno y las organizaciones internacionales. La valoración y el respeto de las formas de vida tradicionales no solo son esenciales para la autosuficiencia y el bienestar de estas comunidades, sino también para la diversidad cultural y el patrimonio humano en un mundo cada vez más homogeneizado. En última instancia, las experiencias de cuidado, enseñanza y educación en la Amazonía ecuatoriana ofrecen lecciones profundas sobre la importancia de mantener un equilibrio delicado entre el proceso y la preservación cultural. Estas comunidades nos recuerdan que la verdadera sostenibilidad no solo se trata de conservar recursos naturales, sino también de proteger y nutrir el conocimiento y la cultura que han evolucionado en armonía con ellos durante generaciones. Muchas gracias. Propuesta de estrategia de enseñanza adaptada a un contexto intercultural. Para dar paso a nuestra propuesta, vamos a ver la justificación. Vemos que la diversidad cultural en los contextos educativos contemporáneos pues exige estrategias de enseñanza que reconozcan y valoren las diferencias culturales de los estudiantes. Basada en estudios de casos como el de Banks, que subrayan la importancia de la educación multicultural para promover la equidad y la inclusión. Esta propuesta busca crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso.
La teoría de la educación intercultural de Nieto también respalda la necesidad de adaptar las prácticas educativas para responder a las necesidades diversas de los estudiantes y fomentar una comprensión mutua. Descripción. La estrategia propuesta es la pedagogía culturalmente responsiva. Esta estrategia reconoce y utiliza los contextos culturales de los estudiantes para mejorar su aprendizaje. La PCR se implementaría en un contexto educativo urbano con una alta diversidad cultural, como una escuela primaria en una ciudad multicultural. Elementos clave. El conocimiento del contexto cultural. Los docentes deben conocer y comprender las culturas de sus estudiantes. Esto implica formarse en competencias interculturales y familiarizarse con las tradiciones, los valores y formas de comunicación de las distintas culturas presentes en el aula. Currículo inclusivo. El currículo debe incluir contenidos que reflejen la diversidad cultural de los estudiantes. Esto puede lograrse mediante la incorporación de literatura, historias y ejemplos científicos de diferentes culturas. Metodologías participativas. Fomentar la participación activa de los estudiantes a través de metodologías como el aprendizaje colaborativo, discusiones en grupo y proyectos que permitan a los estudiantes compartir sus perspectivas culturales. El ambiente de apoyo y respeto. Crear un ambiente de aula donde se respete y valore la diversidad, pues esto implica establecer normas de respeto mutuo y promover una cultura de diálogo y comprensión. Ahora vamos a los ejemplos prácticos. Por ejemplo, tenemos el proyecto de historia oral. Los estudiantes entrevistan a miembros de sus comunidades sobre sus experiencias culturales y presentan sus hallazgos a la clase. Esta actividad no solo promueve habilidades de investigación y presentación, sino que también permiten a los estudiantes aprender sobre diferentes culturas directamente de sus compañeros. El día multicultural. Organizar un día en el que los estudiantes presenten elementos de sus culturas, como comidas, música, bailes y tradiciones. Esta actividad fomenta pues el orgullo cultural y el respeto por la diversidad. Lecturas multiculturales. Incorporar en el plan de estudios libros y textos que respeten diversas culturas o también que las representen. Por ejemplo, en una clase de literatura, incluir obras de autores de diferentes orígenes étnicos y culturales. El aprendizaje basado en proyectos. Diseñar proyectos que requieran que los estudiantes colaboren en equipos diversos, pues para resolver problemas relevantes para sus comunidades. Esto puede incluir proyectos de servicio comunitario o también investigaciones sobre temas sociales. Ahora, ¿cuáles son los beneficios esperados? Pues mejorar el rendimiento académico al reconocer y valorar las culturas de los estudiantes. Se espera que estos se sientan más incluidos y motivados, lo que puede mejorar su rendimiento académico. El desarrollo de competencias interculturales. Los estudiantes aprenderán a trabajar y convivir con personas de diferentes culturas, desarrollando habilidades cruciales para el mundo globalizado. El fomento de la identidad cultural. Los estudiantes se sentirán valorados y respetados en sus identidades culturales, lo que puede fortalecer su autoestima y sentido de pertenencia. Ahora hablemos de los desafíos, pues tenemos la resistencia al cambio. Algunos docentes y estudiantes pueden resistirse a cambios en las metodologías tradicionales de enseñanza. La capacitación de docentes. Los docentes necesitarán formación en competencias interculturales y en la aplicación de la PCR. Y los recursos y materiales. La creación de un currículo inclusivo y la realización de actividades multiculturales pueden requerir recursos adicionales. En conclusión, la implementación de una estrategia de pedagogía culturalmente responsiva en un contexto intercultural puede transformar la experiencia educativa, promoviendo un ambiente inclusivo y equitativo, donde todos los estudiantes se sientan valorados y motivados para aprender.